Es exactamente así. Una persona delgada que hace deporte podría tener un riesgo cardiovascular inherente. Tener el colesterol bajo no significa que las arterias estén protegidas, porque hay otros valores en la sangre que podrían determinar un riesgo cardiovascular mayor. Muchas personas empiezan a correr porque quieren cuidar de su salud y fortalecer su corazón. Incluso se ha vuelto un deporte muy en tendencia que es practicado no solo por personas jóvenes, sino también por personas mayores. Pero hacer ejercicio o correr realmente significa que estamos protegidos ante una enfermedad cardiovascular, y tener nuestro colesterol dentro de los rangos normales significa o nos garantiza que tenemos un corazón sano. Soy Amelia y les doy la bienvenida al segundo episodio de Salud con AME. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Figueroa, cardiólogo especializado en Argentina, con quien hablaremos sobre los beneficios de correr, el riesgo cardiovascular y 3 marcadores muy importantes que nos pueden dar información más a profundidad sobre el estado de nuestro corazón y nuestras arterias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Salud con AME. Amelia, muchas gracias por la invitación a este espacio de divulgación científica. Doctor, empecemos por lo básico. ¿Qué beneficios tiene correr o hacer ejercicio para nuestro corazón? Bien, primeramente, correr o hacer alguna actividad física para el cuerpo produce un beneficio muy importante. Reduce la presión arterial, mejora el metabolismo tanto del colesterol, triglicéridos, el metabolismo del azúcar, y aumenta la resistencia cardiorrespiratoria. Por lo tanto, hacer ejercicio es muy bueno para el cuerpo. Claro, entonces podríamos decir que correr no solo fortalece nuestro corazón, sino todo nuestro organismo. Pero aquí también hay otro tema, ¿no? Donde muchas personas creen que por hacer ejercicio están completamente protegidos. Entonces, ¿correr realmente ayuda a reducir nuestro riesgo cardiovascular? Bien, correr nos ayuda a mejorar nuestro riesgo cardiovascular, pero no elimina totalmente, porque es el rompecabezas, es una pieza del rompecabezas. Correr ayuda mucho, pero hay otras circunstancias en las cuales se debería investigar un poquito más, como hacer un chequeo preventivo antes, durante y después de hacer una actividad física, ya que el riesgo no disminuye solamente por el ejercicio. Ahora bien, gracias a las redes sociales me he dado cuenta también de que hacemos la asociación de que una apariencia físicamente saludable lo sabemos relacionar con un corazón sano o con un organismo sano. Pero hay ciertos detalles que, por ejemplo, el riesgo cardiovascular es algo de que no vemos a simple vista. Entonces ahí se me genera la duda, doctor, de si una persona delgada que corre con frecuencia y hace ejercicio también puede tener riesgo cardiovascular. Es exactamente así. Una persona delgada que hace deporte podría tener un riesgo cardiovascular inherente, ya que no estamos viendo todo el panorama, estamos viendo solamente una parte, no estamos estudiando su composición interna. Por eso que el chequeo preventivo es fundamental. Esa persona aparentemente saludable podría tener un riesgo adicional, tanto genético, ¿sí?, como otros factores de riesgo que no fueron estudiados. Doctor, y también tener el colesterol dentro de los valores normales, ¿significa que nuestras arterias están completamente sanas? Bien, eso es un mito muy divulgado dentro de la medicina. Tener el colesterol bajo no significa que las arterias estén protegidas, porque hay otros valores en la sangre que podrían determinar un riesgo cardiovascular mayor, y por lo tanto deberíamos investigar ese riesgo adicional. Para entender mejor todo esto, doctor, nos suelen enviar exámenes, en específico el perfil lipídico. ¿Qué parámetros estamos revisando normalmente cuando nos mandan estos exámenes? Bien, el perfil lipídico se empieza pidiendo exámenes básicos que son el colesterol total, el LDL, el HDL, los triglicéridos. El colesterol total nos dice exactamente eso, el valor total del colesterol de la grasa circulante. El HDL, lo que la gente llama el colesterol bueno, sí nos está diciendo cuánto colesterol es transportado desde el hígado hacia las arterias. Y el LDL, en cambio, nos está diciendo que el colesterol, sí, está viajando, en cambio, del hígado hacia las arterias.
Los triglicéridos, en cambio, son una fuente de combustión, se diría, una fuente energética en la cual el organismo abastece reteniendo estos triglicéridos y luego los quema y produce la energía que el cuerpo necesita. Sí, esa es una manera muy sencilla de entenderlo. Gracias, doctor. Pero también me pregunto si en qué casos estos resultados pueden no ser suficientes para entender con un mejor panorama todo nuestro riesgo cardiovascular. Bien, es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque hay veces en las que estos parámetros nos dicen qué está pasando con el colesterol total, pero no nos dice qué partículas son las que realmente causan daño en las arterias, qué partículas son las que están inflamando las arterias. Y es ahí cuando necesitamos pedir unos parámetros que nos van a proporcionar una información más válida sobre el daño real que el colesterol está haciendo a las arterias. Una de estas partículas que nos pueden aportar una mayor información sobre nuestro riesgo cardiovascular es la ApoB. Entonces, doctor, ¿nos podría por favor explicar de una manera sencilla qué es esta partícula? Bien, la ApoB o llamada apolipoproteína B es la molécula que transporta el colesterol directamente a las arterias, es decir, las lleva dentro y causa el daño. Cuando medimos el colesterol LDL, estamos obteniendo la cantidad total de grasa que está transportada, pero no nos está diciendo cuánta de esa grasa es grasa aterogénica, que quiere decir la grasa que realmente está causando el daño. Y al medir la ApoB, estamos contando esas moléculas que realmente causan el daño. ¿Y en qué casos podría ser útil medir esta ApoB? Es una excelente pregunta. La ApoB estaría muy indicada en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo, como por ejemplo pacientes, aquí los dividimos en dos grupos, pacientes que ya tuvieron un evento cardíaco mayor, como por ejemplo un infarto, un accidente cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica. En estos pacientes, medir el ApoB nos dice que debemos enfatizar o debemos ser más prudentes o más eficaces con el tratamiento. Y por el otro lado tenemos los pacientes que aún no tuvieron un evento mayor, pero que están predispuestos a tenerlo, como por ejemplo pacientes con obesidad, pacientes con sedentarismo, tabaquismo, hábitos que no son adecuados. Entonces aquí proporcionar el valor de la ApoB sería una medición muy buena para tener una idea global de lo que está pasando realmente con las arterias. Ahora hablemos sobre otro marcador también que es muy importante, la lipoproteína A. ¿Qué es, doctor, y cómo podemos entenderla de una manera sencilla? Bien, la lipoproteína A es un marcador básicamente genético. Se lo pide por lo menos una vez en la vida. ¿Y qué es realmente la lipoproteína A? La lipoproteína A es un transportador del LDL, es como una molécula adicional que transporta el LDL, pero con la particularidad de que se considera una molécula más peligrosa. ¿Por qué? Porque lleva el LDL directamente a los vasos sanguíneos y produce una inflamación crónica. Entonces, medir el LPA por lo menos una vez en la vida nos aclara por qué determinados pacientes con colesterol normal tienen eventos cardíacos mayores, como un infarto, accidente cerebrovascular o enfermedades periféricas de las arterias. Entonces, por eso es importante esta molécula. Entonces, esto quiere decir que algunas personas, aunque hagan ejercicio o corran, pueden tenerla elevada, aún así tengan buenos hábitos. Exactamente, porque esta molécula no depende de los hábitos, no depende de que hagamos ejercicio, no depende de que nos alimentemos adecuadamente. Básicamente es genética, la heredamos.
Es una molécula heredada. ¿En qué nos ayuda a medirla? Básicamente a ser más enfáticos y priorizar el tratamiento en estos pacientes, ya que tienen como herencia una proteína que predispone a mayor riesgo cardiovascular. Y ahora también hablemos sobre la ApoA1. ¿Qué información nos aporta esta molécula sobre la salud de nuestras arterias? Bien, la ApoA1 es otra molécula muy interesante. Esta a su vez hace algo diferente. Ayuda a que el HDL barra, por decirlo de esa forma, el colesterol de las arterias y lo regresa hacia el hígado. Es decir, se podría decir que es una molécula protectora que trabaja conjuntamente con el HDL, es una de las proteínas más importantes del HDL que nos ayuda prácticamente a barrer ese colesterol malo de las arterias. Por eso es importante esta molécula. Entonces, más que hablar del perfil lipídico tradicional, podemos entender ahora sobre todos estos marcadores que nos dan un contexto completo de nuestro riesgo cardiovascular. No es solo hablar de colesterol bueno o colesterol malo, sino de saber todo el contexto. Doctor, y si yo quisiera correr largas distancias más frecuentemente, ¿qué exámenes debería realizarme para evaluar el estado general de mi cuerpo y de mi corazón? Es una excelente pregunta también. Aquí cabe recalcar que depende de la edad. No es lo mismo tener 20, 40, 60 años. Si estamos empezando, yo diría que todo paciente que quiera empezar a hacer una actividad física después de los 40 años debería hacerse un chequeo exhaustivo. Por ejemplo, pedir un perfil de lípidos, el metabolismo del azúcar, ¿sí? Para tener un contexto global de lo que está pasando. Y el deporte tiene que ir progresivamente aumentando. Esas serían las recomendaciones. En personas jóvenes, antes de los 40, estaría recomendado un chequeo. Si tienen genética, familiares con algún riesgo cardiovascular grande, como por ejemplo padres que tuvieron un infarto, sus abuelos, hermanos, tíos, etcétera, o tienen algún factor de riesgo ya inherente. Personas jóvenes de 20 años que fuman, hay sobrepeso o resistencia a la insulina, pacientes que deberían tener un chequeo más minucioso antes de empezar una actividad física. ¿Y cuándo podría ser útil una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo podría ser útil siempre y cuando valoremos antes el riesgo cardiovascular. Una prueba de esfuerzo nos proporciona información de cómo está nuestra resistencia, cómo está nuestro corazón con el esfuerzo. Entonces, si yo tengo un riesgo cardiovascular bajo, al medir las diferentes moléculas que hablamos, el riesgo es bajo, por lo tanto no necesita una prueba de esfuerzo. Pero cuando el riesgo es moderado, sí, cuando tenemos colesterol elevado, sobrepeso, sedentarismo, una prueba de esfuerzo nos ayuda a entender cómo estaría su corazón antes de que empiece a hacer ejercicio por su cuenta. ¿Y qué señales no deberíamos normalizar al hacer ejercicio? Bien, hay muchas señales que nos envía el cuerpo. Si cuando empezamos a hacer actividad física y no nos hicimos un chequeo preventivo, empezamos con palpitaciones, falta de aire o una agitación desproporcionada para lo que estamos haciendo, deberíamos parar y consultar al médico. Dolor de cabeza fuerte, agitación, desmayo. Es hora de consultar antes de seguir la actividad física. Para cerrar este tema de una manera más dinámica, vamos a hacer una ronda rápida de mito o realidad. Doctor, le mencionaré algunas afirmaciones y usted nos dirá si son verdaderas, falsas o depende del contexto. En primer lugar, una persona delgada no tiene riesgo cardiovascular. Mito. Una persona delgada, como hablábamos, puede tener un riesgo inherente que no se lo midió. Por fuera puede estar bien, por dentro no. La lipoproteína A se baja solo haciendo ejercicio. No, mito. La lipoproteína A depende de la genética, por lo tanto heredamos, no depende de otros factores. Un reloj inteligente puede descartar una enfermedad cardíaca.
mito. Los relojes inteligentes pueden medir varios valores, pero no determinar si hay una enfermedad cardíaca. Doctor, ¿y qué mensaje le daría a una persona que corre, se siente saludable, pero quiere mejorar la salud de su corazón? Bien, primero felicitarlo porque tomar una iniciativa para hacer alguna actividad física es lo mejor, es un medicamento la actividad física. Y lo que le recomendaría es que antes de empezar dicha actividad hagamos un chequeo preventivo y midamos para disminuir la probabilidad de tener algún evento cardiovascular. Gracias, doctor Cristian, por acompañarnos hoy y por explicarnos de una manera muy clara este tema. Gracias, Ame, por permitirme estar en este espacio. Ha sido todo un gusto, doctor. Hoy nos quedamos con un mensaje muy clave. Correr y hacer ejercicio son grandes aliados para nuestro corazón. Sin embargo, vernos saludables no significa que estamos libres de todo riesgo. Es importante tomar en cuenta todos nuestros antecedentes, realizarnos controles oportunos e incluso saber cómo interpretar todos estos resultados, ya que esto forma parte de la prevención. Recuerda que este es un contenido informativo y no reemplaza una consulta médica. Si te identificas con algún síntoma, antecedente familiar o tienes alguna duda sobre tu salud cardiovascular, no dudes en consultar con un profesional. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Salud con AME. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Y cuéntenos en los comentarios, ¿conocían estos marcadores? ¿Y cuál fue el que les sorprendió más? Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.